Hola, buenos días, jóvenes. Estamos otra vez con las clases bíblicas, retomando lo que es el estudio que estábamos llevando de Gotas de Doctrina. Y nos quedamos, la vez pasada vimos por quién es revelado el Cristo. Y vimos que es revelado por los siervos de Dios, por los demonios, por el Espíritu Santo y por los ángeles. Ahora el tema que vamos a ver es a través de quién es revelado Cristo. Vamos a ver 4 puntos, que es la palabra escrita, por la predicación, por la roca y por el sacerdocio. Pero antes de empezar nuestro tema, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que sea Él el que dirija, el que hable, el que tome su lugar en este momento. Y les invito ahí donde están ustedes que inclinen su rostro y en la medida de su necesidad cada uno le pida que Dios le revele a su vida a través ahorita de la palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque hasta aquí nos has ayudado, Padre bendito, a pesar de todas las situaciones, de todo lo que está pasando. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú vengas, Padre, y pongas, Señor, carbón encendido en mis labios, Padre Celestial, que no sea yo, que no sea mi carne el que hable, sino que sea tu Santo Espíritu el que penetre, Señor, en cada corazón, Padre bendito, y que pongas tú ya sea esa semilla, Señor, o que hables directamente y le reveles lo que tú quieres, Padre Santo. Que seas tú, Padre bendito, el que ponga, Señor, esa porción, Padre bendito. Que no sea yo, sino tú, Padre Santo, el que dé lo necesario, Señor, en nuestras vidas, Padre bendito, para poder crecer y para que tú crezcas en nosotros, Padre Celestial. Habla nuestro corazón, Padre bendito. Clamamos tu sangre preciosa en nuestro pensamiento, Señor, en nuestro corazón, para que tú lo limpies, Señor, y que tú entres, Padre bendito, y que tú mores, Señor, en cada corazón. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, nuestro texto que vamos a tener hoy para memorizar es en Juan 20, 30, 31. Y mientras ustedes van a su Biblia y lo buscan, yo también ahorita también lo voy a buscar para que todos lo podamos leer juntos. Recordemos que la unidad es necesaria, estar en un mismo sentir, estar en un mismo espíritu para alabar a Dios, para glorificar su nombre. Que eso es lo que quiere Dios, que haya unidad y que haya hermandad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, dice la palabra de Dios: y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Asimismo, la palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesucristo hizo muchas otras cosas, muchos milagros, que si se hubieran escrito todo eso en libros, no cabría, de hecho, en una biblioteca, tantas cosas que el Señor hizo, pero las necesarias fueron escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, en los 66 libros, para que nosotros pudiéramos creer en el Cristo, en el Mesías que vino, en el prometido que se hablaba en el Antiguo Testamento y que se cumplió en el Nuevo Testamento. Por eso es que es necesario que nosotros leamos la Biblia para conocer al Cristo, ¿sí? Dice, hay una diferencia bien definida entre la revelación dada por los siervos de Dios, como vimos en el tema pasado, que son los siervos de Dios, por los demonios, por el Espíritu Santo y por los ángeles. Y otra gran diferencia entre la revelación dada a través de los siervos de Dios. La revelación viene en forma de semilla de humildad. Voy a explicar esto. Cuando uno está predicando la palabra de Dios, Dios habla a tu corazón y siembra una semilla. Porque muchas veces nosotros no tenemos centrados nuestros pensamientos en la predicación. Cuando el pastor, el evangelista, el siervo está hablando, nos preocupan
la situación económica, los problemas familiares, los problemas del trabajo, los problemas de la escuela, muchas situaciones, y Dios no permite, o más bien Dios no puede hablar directamente a tu corazón, a tu pensamiento, porque tú estás turbado con esas cosas y no se te es revelado lo que Dios quiere para tu vida. Pero si tú, en un momento dado, estás libre de todo eso y estás concentrado en lo que Dios te está hablando, Dios te habla directamente y te es revelada la palabra, lo que Dios quiere que tú sepas. Por eso es una diferencia entre por y a través. Y a través es cuando Dios habla directamente a tu corazón y a tu mente. Ese es el ejemplo. Juan el Bautista arrojó esas semillas cuando él empezó a dar a conocer el Cordero de Dios. Él decía que él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Y él empezó a aventar esas semillas y la gente lo recibía. Hay quienes lo recibían y hay quienes no lo recibían y no lo creían, ¿sí? Hubieron discípulos que escuchaban a Juan el Bautista y sabían de lo que estaba hablando, porque tenían esa semilla. Es como cuando alguien te da una semilla que tú conoces y sabes que de esa semilla va a crecer un árbol y va a dar fruto, porque conoces la semilla y de qué semilla estamos hablando. Pero cuando uno no conoce la semilla y cae la semilla en sus manos y dice, pues yo no sé de qué árbol, de qué fruto, desconoce y tira la semilla porque no sabe apreciar, porque no conoce la semilla que está recibiendo. Y por eso no se ha revelado y desprecia la palabra de Dios. Lo desprecia porque no deja precisamente cuando cada persona le va hablando, ya sea por algún medio, ya sea por la televisión, por la radio, y él lo rechaza y lo rechaza. Pero si esa semilla llega y cree y él cae en su corazón y él lo permite que caiga, y posteriormente, conforme va conociendo la palabra, la semilla empieza a crecer y empieza a dar fruto. Pero él no la desechó, sino la aceptó, la creyó por el momento, aunque no conozca plenamente de la semilla. Quizás, como hablando natural, sabemos que las cosas naturales es una sombra y figura de las espirituales. Y necesitamos nosotros tener la semilla y saber cómo sembrarla y cómo es que tenemos que trabajar la tierra para ponerla y cada qué tiempo tenemos que ponerle agua. Pero ya tenemos ese conocimiento. A veces la recibimos y vamos investigando cómo debemos de sembrar esa semilla. Así es con la palabra de Dios. Tenemos nosotros que saber qué, recibirla y posteriormente leyendo la palabra y orando, Dios nos va a revelar. Dios nos va a dar esa revelación de qué es lo que nos está dando a través de esa semilla. Y hay vida en esa semilla. Porque así como una semilla de un momento brota vida y crece y da fruto, así la palabra de Dios cuanto más nos da vida cuando la recibimos. Necesitamos nosotros estar siempre dispuestos a recibir la palabra de Dios para que Dios hable a través y nos revele en el momento lo que Él quiere. Es conveniente, ¿verdad?, estar siempre conscientes, porque a veces nuestro subconsciente lo recibe, ¿sí? Recuerden que tenemos un consciente y un subconsciente. Y hay veces, por eso que a veces nosotros recibimos esa semilla con cierto gozo, sin saber por qué, porque hay un subconsciente que reconoce que venimos del Padre y que desde el cielo lo aceptamos seguirlo, pero aquí es donde vamos nosotros a confirmar esa decisión que hicimos en el cielo, aquí en la tierra. Aquí es donde vamos a confirmar y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para volver al Padre. Una vez ya cuando uno ya muere, ya no puede hacer nada, porque la decisión está aquí y ahora, cuando tenemos que nosotros decidir si seguir al Cordero o cerrar nuestros oídos y cerrar nuestros ojos para no saber. Bien dice la palabra de Dios, si estás limpio, límpiate más. Y si estás sucio, pues ensúciate más. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere una cosa a medias. Él quiere totalmente una entrega completa hacia Él. Cuando Dios nos da esa semilla, tenemos que orar y escudriñar la palabra de Dios. De modo que cuando crezca podamos gritar
y reconocer lo que Dios es y por qué nos dio esa semilla. Otras veces, como decía yo, cuando viene como saeta, viene una luz y vida a nosotros, en una línea recta, en donde nos transforma en un momento. Llevamos un proceso a veces. Hay gente que recibe la palabra de Dios y cambia en el momento. Lo recibe con gozo, porque hay un subconsciente que le decía que pertenecía, que es de Dios, y está gritando por dentro: necesito esa palabra, esa sed que hablamos en algunas otras lecciones. A veces nosotros tenemos que pasar la teoría y después la vivencia. Y la teoría es cuando recibimos la palabra. No la comprendemos. Hasta que empezamos a escudriñar, empezamos a orar, empezamos a vivir nuestro diario vivir problemas, situaciones, es cuando se hace efectiva la palabra, porque confiamos en el Señor y sabemos que Él está con nosotros. Pero hay veces que tenemos luego la práctica también, y nosotros confiamos en Dios sin conocerlo. Después viene la teoría y nos explica el por qué pasamos esos valles. ¿Por qué? Porque nosotros siempre confiamos en Dios, aún sin conocerlo. Bien dijo Jesucristo: bienaventurados sois los que creyeron y no vieron. Porque a veces necesitamos ver para creer. Muchos. Pero hay quienes sin necesidad de verlo creen. Y creen en la palabra y saben que hay un Dios. Y empiezan a tomar una porción y se gozan con poquito, aunque no conocen todo. ¿Por qué? Porque están viviendo la práctica, después viene la teoría. Como les decía, hay veces que viene primero la teoría y hay veces primero que viene la práctica. Necesitamos tener aprecio por la verdad, ya sea que nos venga por o a través. Por los siervos o a través de los puntos que vamos a ver. Necesitamos amar la verdad, querer la verdad, vivir la justicia, para que Dios nos pueda revelar. Y ahora veremos, ya que explicamos la diferencia entre por y a través, estos 4 puntos. El primer punto que vamos a ver es a través de quién es revelado Cristo, a través de la palabra escrita. Y ya vimos ahorita en nuestro texto que nos vamos a aprender, Juan 20, 30, 31. ¿Qué es lo que dice la palabra nuevamente para que podamos aprendernos ese? Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aunque las escrituras fueron escritas, dadas por medio de los hombres, fue inspirado por Dios. Bien dice la palabra de Dios en Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios, divinamente. ¿Sí? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para que todo hombre sea pleno a la estatura perfecta. Y vamos a leerlo nuevamente. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La última parte se me olvidó, pero estaba seguro, ¿verdad?, de que era para llegar a una estatura perfecta, para toda buena obra. Y nosotros tenemos que leer toda la escritura, toda la palabra de Dios,
Porque bien dice la palabra de Dios, un poquito aquí, un poquito allá, una línea aquí, una línea acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la leyéramos de principio a fin, pues no, como que no tendría ese de estar escudriñando, buscando, ¿verdad? Yo conozco algunos escritores, algunas personas que han leído la palabra de principio a fin, pero no lo han leído con la humildad que Dios quiere, sino con orgullo, con soberbia, porque son doctores en su profesión y creen que no necesitan de Dios y que necesitan nada más el conocimiento y no comprenden. No comprenden muchas cosas, no se les es revelado, ¿sí? Y nosotros damos gracias a Dios porque Dios nos lo ha revelado, no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios, porque sabemos que sin Él no somos nada y sin Él no hacemos nada. Que necesitamos tener el estudio, sí es cierto, pero Dios es el que nos da la sabiduría. Dios es el que nos da todo. El conocimiento, el entendimiento, la prudencia. No la sabiduría humana, sino la sabiduría divina. Porque lo humano busca lo de este mundo, pero lo espiritual busca lo celestial. Necesitamos buscar de Dios, la sabiduría de Dios. Cuando recibimos la palabra de Dios, viene esa luz y fluye a través de la palabra. Y hace que nuestro entendimiento sea iluminado, sea abierto a la palabra de Dios. Cuando lo decía, como lo dije anteriormente, cuando no estamos dispuestos a recibir la verdad, recibir la palabra, y dejamos todas las cargas a los pies de la cruz. Porque Él es el único que nos puede ayudar. Y decirle, Señor, necesito, dame de tu alimento, primeramente. Y después Él hará, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos vendrán por añadidura. Porque teniendo la luz, no vamos a caminar sin saber por dónde vamos, torpemente. Es como tener una lámpara y no prenderla. Y cuando vas por una vereda, no prendes la lámpara teniéndola, pudiendo ocuparla, y vas chocando con una y con otra cosa. Gracias. Necesitamos tener la luz de su palabra. Bien dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos caminar con Dios para saber por dónde vamos. Porque Él nos dice de dónde venimos y Él nos dice a dónde vamos a llegar. Siempre necesitamos su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es espíritu viviente que se revela a nosotros, si nosotros así lo queremos. Dios nos da a escoger la bendición o la maldición. Pero cuando hay orgullo, no lo podemos recibir. Necesitamos ser humildes. La palabra escrita es vitalmente importante para el crecimiento espiritual en Cristo. Para que crezcamos nosotros y Cristo crezca en nosotros y Cristo more en nosotros. Es necesario que nosotros menguemos y que Cristo crezca. ¿Sí? Porque dice bien la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesitamos que Dios more. Y esa palabra de Dios tiene que fluir en nosotros. Bien dice la palabra de Dios, y de ti correrán ríos de agua viva. Necesitamos esa agua que llegue y que corra, que llegue y que corra. Lo he dicho en otras ocasiones, si recibimos la palabra de Dios, dice la palabra, da de gracia lo que de gracia recibes. Y si nosotros recibimos la luz de la palabra, necesitamos y recibimos ese gozo, esa paz, tenemos que nosotros dar a conocer la palabra para transmitir ese gozo, esa paz, esa confianza en Dios, ¿sí? Por eso es esencial la palabra. Y vamos al segundo punto, que es la predicación. Y esto lo vemos en Hechos 8, 5, 8. Vamos todos a buscar Hechos 8 para que podamos leer juntos. Hechos 8, 5, 8.
Perdón, se me secan los labios y ya no puedo luego seguir. Dice Hechos 8:5-8, dice la palabra de Dios. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente escuchaban atentamente, unánimes. Así como les digo yo en cuanto a la palabra, tenemos que escuchar atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la palabra nos limpia, así como la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado y reconocemos que Él es nuestro Dios y Salvador y dejamos que Él entre en nuestro corazón y Él nos limpia, así la palabra, una vez que recibimos a Jesucristo, nos está limpiando constantemente. Constantemente. Felipe, ¿qué es lo que hacía? Él predicaba, proclamaba, ¿sí? Que es un sinónimo de predicar, proclamar, declarar abiertamente, mostrar, hablar, enseñar. Pero él no hablaba, vamos a decirlo así, como ahorita probablemente lo hacemos nosotros, con un estudio homilético, de paso por paso. Quizás de algo que no hemos vivido, que nada más nos hablan, sino que es cómo vivimos la palabra de Dios. Cuando nosotros experimentamos en la crisis, como ahorita se está viviendo, la confianza en Dios, que Él dice que siempre estará con nosotros. Felipe había estado con el Señor, él vio cómo hizo maravillas, hizo milagros, sanó, abrió los ojos a los ciegos, pudieron escuchar a aquellos que estaban sordos. Hizo muchos milagros y Felipe era lo que proclamaba. Él no conocía lo que ahorita nosotros conocemos, los 4 evangelios y los demás libros. Él decía, el Señor, vino el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Yo lo vi hacer tal milagro y Él hizo esto en mi vida, Él me cambió y empezó a testificar de lo que Dios había hecho en él. Eso es una predicación también, que tú des el testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de lo que ha cambiado. Pero ese cambio va a ser cuando tú permitas que Dios entre plenamente en tu corazón. Entonces sí va a haber un pleno cambio, una transformación completa, no a medias. No vas a decir, Señor, nada más entra en una pequeña parte de mi vida, porque el Señor nada más va a hacer un pequeño cambio en tu vida. Entonces Él va a hacer un cambio completo cuando tú permitas que Dios entre completamente, plenamente en tu ser, en tus pensamientos a través de la palabra. Esta es una predicación que tenemos con nosotros. Cuando nosotros recibimos esta predicación y va como saeta y te dice, ¿sabes qué? El Señor me ha cambiado. Hay quienes me conocían antes, cuando yo estaba en la oscuridad a través del vino, drogas, en muchas situaciones que me enredaban, que el enemigo venía y me atrapaba. Y sin embargo, ¿qué es lo que ahorita digo? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es el que me ha dado la fortaleza. El Señor es el que ha hecho en mí tener esa paz a pesar de todas las cosas. Él fue el que me libró. Él fue el que extendió su mano. Cuando yo leí una parte de la Biblia que decía, alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando reconocí que yo no podía hacer nada, sino Él solamente es el que puede hacer todas las cosas. Y es lo que tenemos que testificar, decirse el Señor lo que ha hecho en tu vida. Es una forma de predicar, dar tu testimonio. Y hacemos ver nosotros que la gente vea ese Cristo invisible a lo visible, porque lo está viviendo en ti. Así como Jesucristo vino a dar a conocer al Padre, nosotros vamos a dar a conocer al Cristo que mora en nosotros. Ese Cristo, esa luz que es de Dios, vamos a transmitirla a los demás. Así como Pablo también. ¿Qué es lo que pasa con Pablo? Pablo perseguía a los cristianos, sin embargo tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Cambió inmediatamente. Él fue
y dio testimonio de lo que había vivido. Y lo veo yo en la Biblia, que cuando tenía que testificar, volvía a decir cómo fue que el Señor se le apareció. Y otra vez, ¿por qué? Porque testificaba y le creían cuando decía, ¿cómo eres? Pablo, que era el que perseguía a los cristianos, pero él tuvo un encuentro con Dios. Necesitamos dejar que Dios hable directamente a nuestro corazón. Cristo fue revelado a los israelitas también a través vamos a la segunda, que es la roca. Es revelado a través de la roca. Esto es en 1 Corintios 10, 1, 4. Vamos a 1 Corintios 10, 1, 4. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Entonces aquí vemos que Cristo, cuando nos habla, la roca, sale esa agua de vida. Y ellos tomaron de esa agua de vida. Cuando Moisés golpeó la roca, y salieron esas, como, vamos a decirlo así, como lágrimas invisibles. Que era de la roca de Dios, la roca del Padre, la roca del Verbo y la roca del Espíritu Santo. Porque recordemos que hay unidad en ellos, que hay un solo Dios. Y ese Dios lo vemos en esa unidad, un mismo sentir, un mismo pensamiento. Cuando Moisés golpeó la parte superior de la roca, brotó de ellas lágrimas invisibles de placer con tanto poder y fuerza, que abrieron las rocas visibles, causando que también brotara agua visible para saciar la sed de la gente. El Señor quiere que vayamos a Él, que saciemos nuestra sed a través de Él. El Señor nos dé esa saciedad que necesitamos. Estas lágrimas invisibles no pudieron haber sido derramadas por la muerte de Cristo, porque las aguas del Mar Rojo fueron el tipo o semejanza de su muerte. Cuando Moisés dividió el mar y pasaron los israelitas, es una muerte, como cuando nosotros vamos al bautismo y morimos con Cristo y resucitamos con el Señor. Una nueva vida. Tenemos esa experiencia cuando nos bautizamos. Y por eso dice que es la figura de cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo. La vara de Moisés dividió las aguas de la muerte. La vara que tenía grabado en forma invisible el nombre de Aarón, el sumo sacerdote. Nombre que posteriormente fue visible sobre esta vara. Esto lo vemos en Números 17, 1, 13. No vamos a ir ahí, pero lo pueden checar. Esas lágrimas invisibles de la roca en Horeb fueron lágrimas de placer, lágrimas llenas con aceite y miel. Esto lo vemos en Deuteronomio 32, 13. Así como las gotas de doctrina que ahorita estamos nosotros tomando, ¿verdad? Habla en Deuteronomio 32, 13. Vamos a ir ahí. Deuteronomio 32, 7. Me gusta este capítulo. Dice: escuchad, cielos, en el 1, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la
grama y como las gotas sobre la hierba. Y así nosotros vamos recibiendo esas gotas. Hay veces que las plantas necesitan esa pequeña llovizna para poder seguir creciendo, con una pequeña llovizna. Y Dios nos da a veces esas gotas de doctrina, poco a poco, para seguir creciendo. Y dice en el 32:13, del mismo libro de Deuteronomio, dice: hízolo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. ¿Sí? Aquí vemos que nos habla de aceite y miel, que tiene un significado también de unción del Espíritu Santo, de que Él nos lleva en abundancia, ¿verdad? Y bueno, estamos viendo que a través de la roca Dios nos habla, nos revela el Cristo. Nunca antes se le había unido lo que es el hombre, lo que es como vino Jesucristo, en el lado espiritual, ¿verdad? En la deidad. Estaba el Verbo, estaba el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero el Verbo fue hecho hombre y habitó entre nosotros, como dice en el libro de San Juan. Y vimos su gloria. Y nos habla que aquí es donde viene esta unión de lo espiritual con lo humano. Se unió Jesús y Cristo, y por eso vemos ese nombre de Jesucristo, porque fue unido, fue 100% Dios y 100% hombre aquí, y vivió como nosotros, para poder decir nosotros que Él puede comprendernos en todas nuestras flaquezas, porque Él vivió aquí y padeció y tomó nuestro lugar en la cruz. Lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó y vino y nos salvó. Cristo estuvo dispuesto a ser hecho carne. Él hizo posible que la carne fuese hecho palabra, porque Él es la palabra. Él obedeció al Padre en todo. Él no vino a quitar la ley, sino a hacerla hecha. Cumplir la ley verdadera, ¿verdad? Él vino a derramar su sangre por nosotros en la cruz, así como hacían el sacrificio antes en el tabernáculo, ¿sí? Y que vemos precisamente que cada año el sacerdote tenía que llegar hasta el lugar santísimo, ¿verdad? En este caso aquí tenemos hasta lo que es el lugar santísimo. Santísimo, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevar esa sangre hasta acá, en expiación por todos nuestros pecados. Y aquí tenemos lo que es el lugar santo, y aquí es el atrio. El Señor quiere que caminemos, no que nos quedemos aquí. Por eso es que vino a morir por nosotros, ¿verdad? Para tener también un crecimiento, no solamente para que seamos salvos, sino para que también tengamos una estatura, una madurez. Jesús vino, vivió, murió y fue resucitado, y Él quiere lo mismo en nosotros. Él quiere que nosotros lleguemos a un lugar muy alto. Ahora, a través de esa resurrección, Él es omnipresente y puede vivir en nuestro corazón, en mi corazón y en tu corazón. Puede estar contigo en todo momento, si tú quieres. Dios nos quiere revelar a través de la roca, teniendo al Cristo en nuestro corazón, todas las cosas. Podemos ahora comer por fe de su carne omnipresente. ¿De qué manera? Comer su carne, comer su palabra, saborear su palabra, querer su palabra. Este es un alimento espiritual. Así como tenemos el alimento físico, que si no comemos nos sentimos débiles, así es en la palabra de Dios. Necesitamos comer la palabra de Dios, comer la palabra, comer su carne,
para poder tener fuerzas para seguir, para crecer y ser parte de la esposa espiritual, así como ahorita mostré hasta arriba. Y ahora vamos a ver cómo es Cristo revelado a través del sacerdocio. Y vamos a Hebreos 9, 11, 24. Hebreos 9, 11, 24. Mientras ustedes lo buscan también, para estar todos en unidad. Hebreos 9, 11 al 24. Dice la palabra de Dios: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Es hasta el 24. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados recibirán la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. ¿De dónde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre al tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Que el Señor llevó esa sangre hasta lo celestial. No, aquí de alguna manera tuvo que haberse hecho para nosotros tener el conocimiento de lo que se estaba haciendo. Si no hubiéramos tenido nosotros ese conocimiento del sacrificio que se hacía en el tabernáculo, todo lo que hubiera pasado, Jesús, no lo hubiéramos entendido. Pero tenemos lo que se hacía en el Antiguo Testamento para poder comprender lo que Jesús hizo en la cruz. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vive siempre para interceder por nosotros, así como lo vimos ahorita. Él siempre, dice la palabra de Dios, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta fase del ministerio de Cristo sería invisible para nosotros, ¿verdad? Si no leemos la palabra de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios para poder entender paso a paso cómo vamos siguiendo, ¿verdad? Como les había comentado aquí, lo que hacían los sacerdotes. Algunos entraban aquí o aquí, pero solamente uno entraba aquí. Y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y nosotros podemos llegar hasta acá, con la sangre, cuando tomamos la sangre de Jesucristo, dignamente. Como cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Cuando comemos de ese pan y tomamos la sangre. Y dice que cuando lo tomamos indignamente podemos morir. Así es cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y decimos nosotros: Señor, clamamos tu sangre, pero nosotros no nos hemos arrepentido. Estamos tomando la sangre indignamente, porque no hay un arrepentimiento genuino.
Decir la sangre de Cristo tiene poder no es una palabra mágica. Es algo que nosotros va a hacer y nos va a proteger cuando creemos y cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Así como los israelitas habían obedecido y no salían de sus casas, así nosotros tenemos que ser obedientes y no salir de la protección de Dios a las cosas del mundo, a los placeres paganos. Tenemos que estar en obediencia para que Dios nos guarde y para que podamos decir que esa sangre nos cubra y nos limpie de todo pecado. Sabemos ya, por supuesto, que la parte ceremonial de la ley ya ha sido cumplida a través de Jesucristo. Sin embargo, es necesario que estudiemos estos tipos o semejanzas porque vemos a través de ellas la ley moral de Cristo, que sigue teniendo la misma fuerza. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tenemos que leer la palabra de Dios, estudiar el tabernáculo y saber cada uno de los muebles. Cada uno de los muebles, bueno, aquí está, estaba acá, que es el altar de bronce. Cuando nosotros vamos entrando por el lado oriente, el abacro, cuando nos bautizamos, y llegamos al altar del perfume, que es en este caso el lugar santo, cuando nos gusta orar y estar con el Señor y tomar su pan, el pan de vida. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Tenemos que tomar de su palabra total, no nada más lo que a nosotros nos parece, y lo que no nos parece, lo que no nos gusta lo desechemos. Tenemos que tomar toda la palabra de Dios y dejarnos guiar a través de la luz de su Espíritu Santo, ¿sí? Para poder acercarnos más y más a Él y tener una comunión verdadera con Él. Y podamos caminar en luz. Y hacer que todas esas sombras, esa oscuridad que tenemos en nuestra mente, se dispersen y Dios nos ilumine nuestro pensamiento y podamos tener la mente de Cristo, ¿sí? Necesitamos, ¿verdad?, de conocer cada mueble, porque cada mueble es una experiencia que nosotros pasamos. Dale gracias a Dios por toda la palabra, por todo lo que nos enseña a través de ella. A lo mejor no comprendemos en el momento, pero como les decía en un principio, vamos a cerrar un ciclo. Dios nos va a llevar primeramente quizás a la teoría, pero después va a venir la práctica. Y tenemos que seguir guardando. Es como cuando uno guarda ahorita que están pidiendo precisamente por esta situación que guarden alimento por los meses que van a pasar de crisis, que pudiera haber crisis, que todo esté cerrado. Así nosotros, se viene un momento en donde va a haber oscuridad, pero nosotros tenemos que estar con la palabra, que estemos iluminados dentro de nosotros, ¿sí? Tenemos que seguir siempre alimentándonos de la palabra de Dios. Entonces vimos ya los 4 puntos. Cristo es revelado a través de la palabra. Cristo es revelado a través de la predicación. Cristo es revelado a través de la roca. Cristo es revelado a través del sacerdocio. Aquí están los textos de cada uno. Y así cerramos lo que es este tema. Yo les invito a que sigan estudiando, sigan repasando sus estudios, que anoten, ¿verdad?, para que podamos nosotros tener esa revelación que Dios quiere. Y tengamos ese respeto hacia la palabra. Ya lo vimos anteriormente, hacia los siervos de Dios, ¿sí? Y estemos atentos como dice su palabra. Atentos cuando se esté dando la palabra de Dios. Podemos sentar a la mesa porque Dios nos pone la mesa puesta. Y nosotros tenemos que alimentarnos. Y dice también la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando ellos salían deprisa. Otras son momentos en donde debemos nosotros de comer deprisa, ocupar nuestro tiempo. Porque de todo tiempo vamos a dar cuentas con el Señor. Así como todo lo que hablamos, así de todo lo que hagamos. Yo les invito ahí donde están que cierren sus ojos y demos gracias por la palabra y que esa palabra permanezca en nosotros. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por lo que nos está revelando, Señor.
a través, Padre bendito, de tu palabra, a través de la predicación, a través de la roca y a través del sacerdocio. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites, Señor, conocerte, Señor, porque te fijaste en nosotros, Padre. Bendice tu palabra, Señor, en cada uno, Señor, en cada uno de los que nos están ahorita escuchando, Padre Celestial. Bendice nuestro caminar, Señor, que tú seas nuestra guía, Señor, que recurramos a ti, Señor, en todo momento, Señor Jesucristo, que no nos desviemos del camino, Padre, que encontremos el placer, Señor, y el gozo en tu palabra, Padre bendito. Ayúdanos a confiar en ti, Padre Celestial. Ayúdanos a ser reales, Señor, a ser fieles a ti, Padre Santo. Bendice, Señor, a nuestros pastores. Bendice, Señor Jesucristo, a todos aquellos que están compartiendo, Señor, tu palabra, Señor, en este día, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Y asimismo bendice, Señor, las ofrendas y los diezmos, Señor, lo que a ti te pertenece, Padre Celestial. Bendícelo, Señor bendito. Bendice los trabajos, Señor, de los papás, de cada uno de los jóvenes, Padre bendito. Bendice a aquellos, Señor, que no tienen ahorita también trabajo, Padre Celestial. Suple las necesidades, Señor. Abre puertas, Padre bendito, donde no las hay. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios los bendiga, jóvenes, y nos vemos pronto. Y sigamos estar conectados, ya sea por el grupo de WhatsApp, por el grupo de Facebook, y no dejemos de conectarnos y estar en comunicación. Dios les bendiga.